que como característica principal de su código reflejado o espejo también la llaman. Espejo. Ya lo vamos a conocer por qué. Pero cuando un código es cíclico cuando hay adyacencia de un término hacia otro término. Entonces vamos a ver el concepto de adyacencia. En el álgebra, nosotros cuando podemos sacar un factor común, por ejemplo, ABC más A, B negado C, ¿no? Tengo dos términos, ahí puedo sacar factor común, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo así. A ver, permítame para que también. Veamos simplemente dos términos, digamos, A más B más A más B negado. Entonces, cuando yo saco factor común A, me queda B más B negado, luego puedo decir que esto es 1, entonces el conjunto de AB más A, B negado había sido igual a A, es decir, lo voy a escribir AB más A, B negado igual a A. Eso es porque agrupamos, hemos formado un conjunto. Entonces, estos dos términos son representados por A. Entonces, esa es la idea de minimizar, ¿verdad? Ahora bien, eso se estudia y se reconoce que dos términos pueden agruparse, pueden formar grupos si son adyacentes. Ahí viene el concepto de adyacencia. Si alguien no entiende, me vuelve a pedir que reitere. Entonces, cuando yo tengo un término, por ejemplo, 101, esto es igual a A por B negado por C. Y comparo con un término, por ejemplo, ya que es igual a B negado, C negado. Entonces, yo puedo formar grupo de estos dos términos por decir que son adyacentes. ¿Cuándo son adyacentes? Cuando una de las variables solamente cambia, o sea, es permitido solamente un cambio en alguna de las variables. Entonces, cuando esto es así, esto yo lo puedo representar como A por B negado, nada más. Es decir, si yo esto lo sumo, saco factor común A por B negado, ¿qué me queda? C más C negado, que es igual a 1. Algebraicamente. ¿Ok? Entonces, yo con términos representados por unos y ceros, puedo ver si dos min términos son adyacentes o no. Vuelvo a reiterar, son adyacentes cuando se permite un solo cambio. Entonces, podemos hacer un ejemplo de dos términos que no son adyacentes. Por ejemplo, 1011, 0001. Entonces, podríamos decir, esto vale 1, 2, 4 y 8. Este es el término 11 y estamos comparando con el 1. El 11 y el 1 son adyacentes y nos preguntamos, si son adyacentes pueden formar grupos. Entonces, acá hay un cambio. Acá hay un cambio. Entonces, cuando se da más de un cambio, cuando existe más de un cambio, entonces decimos no son adyacentes. Por lo tanto, no pueden formar grupos. Dos términos son adyacentes si solamente se permite un cambio en alguna de las variables. No importa el orden, cualquiera puede ser. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir analizando este concepto de la adyacencia. Introduciendo conceptos de lo que son los códigos.
Entonces, en el contenido analítico vemos materias o temas como codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, etc. Entonces, a nivel de ejemplos, a nivel de estar buscando herramientas para llegar a diseñar, nosotros vemos los diferentes temas del contenido analítico. Entonces, podríamos decir que es un código. Un código es un arreglo a algo, es una sumatoria de una información a algo que está permanente entre nosotros, ¿no? Donde ese arreglo es interpretado en otro punto, ¿no? Para sacar la información. Entonces, el hecho de que yo me pueda comunicar con alguna persona, con algunas claves, con algún aditamento, ese es un código, ¿no? A ver, sume pa o sume ta a cada sílaba y hable, y alguien que sabe qué es lo que está haciendo usted va a poder entenderlo, ¿no? Entonces, eso es un código. Siempre hemos manejado códigos. El primer código, podríamos decir, el más conocido es el código Morse. El código Morse se utilizaba mucho en el intercambio de información, en la comunicación entre pueblos. Entonces, se colocaba simplemente postes a cierta distancia y se jalaba un hilo de cobre. Entonces, desde un punto, desde un pueblo hacia otro pueblo estaban conectados por estos postes, y a través de ellos podíamos enviar un telegrama. Entonces, ¿en qué consistía ese telegrama? En que usted iba a un punto A y decía, quiero mandar este telegrama a tal pueblo. Entonces, ellos leían el telegrama y te cobraban por palabra. Por lo tanto, los telegramas debían ser cortos, deberían ser concisos, ¿no? Y te cobraban por palabra. Ellos traducían cada palabra en el código Morse, ¿no? Y tintilaban a través de un martillo las letras, las sílabas, etcétera. Es decir, trasladaban la palabra al código Morse. Así tenemos que, por decirles, la letra A es igual a punto raya, ¿verdad? Punto raya. B, C, D, etcétera, tiene su equivalente. Entonces, ahí en el punto A lo que hacían era codificar. Mandaban el texto, lo volvían en Morse, y a través de punto y raya, es decir, en el martilleo de una herramienta ya, ellos enviaban a través de ese cable ese sonido, punto, raya, 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 punto, y etcétera, etcétera. Al otro lado, en otro pueblo, estaba alguien decepcionando esto con un buen oído y decodificaba esta información. Si tenía que reenviarlo a otra dirección, etcétera, lo hacía, y entonces así, al final de cuentas, se lograba enviar una información desde un punto hacia otro punto. Cuando no había el teléfono todavía, yo solamente había en las ciudades, pero no así en los pueblos. Por lo tanto, la única forma de comunicarse era a través del telegrama, usando el código Morse. Así vemos varios tipos de códigos, ¿no? Cada código tiene una característica. Por ejemplo, algo que nosotros estuvimos viendo en códigos es el código binario decimal. Ya estuvimos utilizando mucho. Código BCD, que quiere decir código binario decimal, ¿no? Esta información, por ejemplo, está en el código binario. Nosotros, este binario, podemos representarlo en forma decimal, ese dato, donde establecemos un peso de verdad y decimos, este es el equivalente al 11 decimal, ¿no es cierto? Porque tengo 8 más 2, 10 más 1, 11. Entonces vemos que el código BCD es un código ponderado, porque hay un peso establecido en cada posición.
Ahí también aparecen el BCD exceso 3, el BCD exceso 5, el código Johnson, el código, bueno, ahora le estoy diciendo el código Gray, el código Aiken, y en fin, varios códigos que son creados para algo y que tienen una característica, ¿no? Por ejemplo, la característica del código Gray es que es un código cíclico. El código BCD no es cíclico, solamente es ponderado. ¿Por qué no es cíclico? Veamos. Por ejemplo, tengo ABC, entonces tengo la representación en este orden de ese código. Punto suspensivo. Entonces veo que entre el primer término y el segundo hay adyacencia, solamente hay un cambio. Pero entre el segundo y el tercero, si alcanzan a verlo, pueden verlo. Entre el segundo y el tercero, acá hay un cambio y acá hay un cambio. Por lo tanto, ella rompe la regla de la adyacencia. Por lo tanto, el código BCD no es un código, no es cíclico. Alguien que estuvo analizando y observando todo esto fue Carnot. Y dijo, a ver, yo necesito hacer una metodología para minimizar las funciones que sea sencillo, ¿no? Que sea práctico, que esté con reglas y que no haya complejidad entre uno y otro ejercicio, que sea lo mismo. Entonces, en realidad, eso es lo que ocurre con el mapa de Carnot. Hay ejercicios que simplemente son más largos, ¿ok? Es como que usted aprendiera a caminar. Y bueno, si le dan la tarea de caminar 3 cuadras, bien. Pero por ahí le dan 8 cuadras, entonces no es que lo encuentra más dificultoso, es simplemente más largo. Usted camina. Por lo tanto, veamos el concepto de cíclico en el código Gray. Para eso tenemos que escribirlo el código Gray. Como su nombre lo indica, el código Gray también se lo conoce como espejo, o sea, o reflejando. Es decir, si yo tengo 0, una variable, esta puede aparecer como 0 o como 1. Con una sola variable no podemos formar grupos, ¿no? Solamente existo yo, no, si solo existo yo no puedo formar, por ejemplo, familia o matrimonio, etc. ¿Están entendiendo? Sí, Sharay. ingeniero, está súper bien. Ok, Sharay, Alejandra, ¿estás? Inge, buenas tardes. ¿Qué tal? Me encanta que respondan, porque si bien no les estoy mirando y no podría decir, ¿están entendiendo? Y alguien puede levantar la mano. Tenemos que acostumbrarnos a ello acá en este modo. Entonces, ahí, cuando yo tengo una sola variable y quiero hacer el código Gray para 2 variables, coloco acá un espejo. ¿Y qué es lo que se refleja abajo? 1, 0. Usted se va y se para junto a una laguna y va a ver cómo se refleja su imagen, ¿no? Entonces, se refleja de esa forma, 1 y 0. Acá arriba, coloco ceros y luego unos. Entonces ahí tengo el código Gray de 2 variables. Ahora veamos por qué es cíclico. Miren, el primer término, 0, 0 con el segundo. Hay solamente un cambio. Perfecto. Entonces, el segundo con el tercero hay un solo cambio. El tercero con el cuarto hay un solo cambio. Y el cuarto con el quinto también hay un solo cambio. Entonces, he logrado acomodar de una forma los casillas decimal de una forma que hay adyacencia por todo lado. ¿Ok? Bien. Ahí tengo el código Gray de 2 variables. Pero ¿qué hago para hacer 3 variables y 4 y 5? Sigo reflejando. Ahora acá coloco el espejo y ¿cómo se refleja? 1, 0, 1, 1,
0, 1 y 0, 0. Así es como se refleja. Entonces, acá arriba coloco ceros y acá complemento con unos. Y tengo el código Gray de 3 variables. Veo que hay adyacencia por todo lado. A ver, entre este y este, solamente un cambio. Entre este y este, solo un cambio. Y así, entre el último y el primero, solo un cambio. Ahí tengo el código Gray de 3 variables. Si quisiera hacer de 4 variables, coloco el espejo acá y sigo y continúo. Entonces yo creo, ya saben, ustedes elaborar el código Gray. Principalmente lo que nos importa es el concepto de cíclico. Entonces un código es cíclico cuando hay adyacencia completa. Un término es adyacente al otro, el otro al siguiente, el siguiente al siguiente y así sucesivamente. Vean, por ejemplo, este término. ¿Cómo se llama? Esta es la variable A, B, C. Este término en el álgebra sería A negado por B por C negado. Entonces, es adyacente al anterior, a este término, y al posterior. ¿Cómo se llama el término anterior? Sería A negado B por C. Si yo sumo estos dos términos, o sea, si los agrupo, entonces puedo sacar factor común A negado por B. ¿Quién desaparece? C. Justamente, fíjense, la variable que cambia desaparece. ¿Cómo es que desaparece? Si yo estoy uniendo estos dos, saco factor común A negado por B, ¿qué me queda? C más C negado, que esto es igual a 1. Entonces, estos dos términos he podido agruparlos, solo se representan por A negado B. A este grupo se llama A negado B. Y así sucesivamente yo puedo agarrar cualquier término con el otro y puedo agruparlos. ¿Por qué? Porque son adyacentes. Atentos. A ver, Roberto, mira, si estoy agrupando estos dos términos sin hacer álgebra, si te das cuenta cómo se llama ese grupo de estos dos términos. ¿Quién cambia? B. B cambia, entonces se va a B. ¿Y qué tenemos? A vale 1, A vale 1. C vale 1, C vale 1. Entonces, A por C. ¿De dónde viene eso? Este término de acá es A por B por C, más este término que sería A por B negado por C. Saco factor común acá A por C y me queda B más B negado que se va, que es igual a 1. ¿Entendieron? Disculpe, ingeniero, ¿será que pueden...? Dime, dime. Es que no se ve muy bien lo que está a la derecha. Ahí. ¿Lo puede poner un poquito más atrás su pantalla? Sería bien. ¿Más atrás? Sí, Ahí ahí está. está bien. Ahí se ve todo. A ver, cópienlo, vamos a continuar. ¿Puede volver a explicar sobre las agrupaciones?
dice total adyacencia en 3 términos. Por lo tanto, Carnot dijo, voy a crear un método gráfico de tal manera que el alumno pueda visualizar rápidamente cómo formar grupos. Los que están a su lado, arriba, abajo, a un lado o al otro lado, son los que pueden formar. Entonces yo les digo, formen grupos. Pucha, es difícil, ¿no? Sin verse, sin estar juntos, uno dice, me falta un alumno para el grupo, yo, etcétera, no sabe cómo trabajan, cómo están formando grupos. Es más, a ver, atentos, como una analogía, se trata de buscar pareja para casarse, digamos. Entonces, hay una multitud. ¿Cómo elegir? ¿Cómo elegir a la pareja ideal? Entonces, acudes a Carnot y Carnot te dice, te voy a poner las personas compatibles, los que sí podrían ser, te lo voy a poner a tu frente, atrás, a un lado y al otro lado. Solo tienes que mirar a esos lados. Los otros no sirvieron, fueron descartados porque no hay adyacencia, algo así, ¿entienden? Por lo tanto, mapas de Carnot, tenemos que conocerlos, los mapas de Carnot. Pero lo más importante es que tenemos que utilizarlos, los mapas de Carnot, para simplificar las funciones, para minimizar las funciones. Para poder utilizar esta herramienta, hay que conocerla, la herramienta. ¿Ok? Entonces, quien quiera ser un buen maestro soldador tiene que saber manejar bien su equipo, dominar su equipo. Entonces, quien quiera ganar un partido de fútbol en su cancha tiene que conocer bien su cancha. Entonces, tienes esa ventaja. Así que vamos a hacer mapas de Carnot de 2, 3, 4 y 5 variables. De 6 ya no se recomienda, hay otro método. Cuando son más de 5 variables, es mejor usar otro método, porque ahí ya no es tan fácil mirar quiénes son adyacentes. Tenés adyacencia a tu lado, al otro lado, arriba, abajo, pero también tenés en el otro pueblo, y tenés en el otro pueblo más allá, y tenés en el pueblo de arriba, y así. Entonces, cada vez que hay más variables, más difícil, ¿no? Cuando yo tengo 2 variables, hay 4 casos, 4 términos, entonces los tengo que acomodar de tal manera que los términos sean adyacentes, estén acomodados. Por lo tanto, yo hice grade con 2 variables fácilmente. Acá tengo A, la variable de mayor peso, y acá P. Entonces digo, si A vale acá 0, acá A tendría que valer 1. Si B vale 0, B tendría que valer 1. En la lógica positiva, si A vale 1, todo esto es A. Y todo esto es A negado. Todo esto es B. Todo esto es B. Y todo esto es B negado. Acá lo van a poner A negado. Ahora veo la intersección para ponerle nombre a cada casilla. Acá, si A es la variable mayor peso, el conjunto es A por B. Este vale 1 y este vale 2. Por ejemplo, 1, 0 es el 2, ¿no? Ok, entonces acá A vale 0, B vale 0. 0, 0, ese es el 0. A vale 1, B vale 0. Este es el 2. A vale 0 y B vale 1. Entonces este es el 1. Acá A vale 1 y B vale 1. Este es el 3. Para nosotros, ese es el Carnot de 2 variables. Y lo vamos a simplemente, para utilizarlo, vamos a tener de esta forma.
puedo usar X, Y, Z, etcétera, o A, B, C. Entonces, usted copie este mapa de Carnot de dos variables, A, B. Bien. Si alguien no está entendiendo, es bueno que pregunte, pero esto vamos a ir reiterando. Sí o sí hay que dominar. A es el conjunto del 2 y el 3. Eso es A. A negado es el conjunto del 0 y el 1. B negado es el grupo 0 y 2. Y B es 1 y 3. ¿Ok? A ver. El 0 es adyacente al 2 y es adyacente al 1. El 1 podría formar grupo con el 0 y con el 3. Pero el 1 no puede formar con el 2. Que no son adyacentes, no están al lado. Fíjense, ¿qué pasa si el 1 y el 3 forman grupo? ¿Cómo se llama ese grupo? B. B. ¿Cómo se escribe el 1? Tengo A por B, entonces sería A negado B, ese es el 1, más el 3, que sería A por B. Ahí saco factor común B, ¿y qué me queda? A negado más A, que es igual a 1. Entonces, la suma de estos dos términos había sido B. Y acá nos me está diciendo que 1 y 3 es B, que 2 y 3 es A, que B negado es 0 y 2. Entonces, cuando hay dos variables es fácil mirar las adyacencias y escribir los grupos. Entonces, difícilmente hay un ejercicio con dos variables. Entonces, tenemos que ver el mapa de Carnot de tres variables. ¿Ya? Cópienlo esto. ¿Está entendiendo? A ver cómo estamos con la gente. Diego, Rolando, Reni. Sí, se está entendiendo. Jennifer, Maiser, Ernesto. Yo preferiría que mejor si ponen Janet puso ahí, mejor si ponen su imagen, no su fotografía, sino si es que conectan su video y no así el micrófono. O sea, su cámara, si lo habilitan, tanto mejor. Es que Inge da vergüencita, algunos no estamos ni peinados ni nada. ¿Quién habló? A ver. Sharai, Caray. ¿Verdad, Inge? Algunos estamos en el baño, por ejemplo. No puede. De pijama alguno. Ni me diga quién habló, por favor, no. No algunos puede. estamos en casa ahí. A ver, estamos pasando clase. Mínimo necesitamos que usted tenga una mesa al lado y esté escribiendo con su cuadernito, ¿no? Entonces no es eso de que estoy en la piscina, no estoy en el baño, como dice, o en el gimnasio. No es así. Tenemos que más o menos parecernos muy de cerca a cuando las clases son presenciales, cuando ustedes van y están sentaditos en su escritorio, ¿ya? ¿Saben qué pasa? Yo no
no tendría problema, pero cuando hago preguntas nadie responde. Entonces, de pronto pregunto por decirte, a Ronnie, que está por ahí, lo veo, a Ronnie, que está conectado, y digo, Ronnie, y no me contesta. Ah, pues es claro que muchos conectan la clase y se van a hacer otras cosas. No hagan eso, no se conecten, simplemente no pierdan el tiempo. ¿No ve? No hagan eso. Tampoco ponerse a mirar TV mientras está la clase ahí, no. Entonces, por un tema de respeto a usted mismo, si va a hacer algo, hágalo de la mejor forma, ¿no? Ese es el peligro, digamos. ¿Sí? Ok, veamos mapas de Carnot de 3 variables. ¿Ok? A ver. Cada vez, como un pañuelo, cuando se va aumentando una variable, el mapa de Carnot se va haciendo más grande. Vamos a ver cuánto tenemos en tiempo todavía. Sale 4 minutos, Inge, que se va a cortar. Wow. Bueno, ese es el mapa de Carnot de 3 variables. Ahora yo tengo acá A, B y acá C. La tríca es A por B por C. Ahora me apoyo justamente en el código Gray. Acá el código Gray es 0100011011. Acá esto es 0 y es 1. Entonces, analizando, puedo ver que acá el par es A por B, A vale 1, A vale 1. Entonces esto es A. No, perdón, esto es al revés. 00011110. Entonces veo que acá esto es B. Y esto de acá es C. Lo que no es C está negado. Entonces vemos las intersecciones rapidito. Y entonces, este es 000. Por ejemplo, este es 111. Este es 10 y 0. Siempre es ABC. Entonces, empezó, esto es el 0, el 1, el 2, el 3. Este es el 4, el 5, el 6 y el 7. Así se había sabido acomodar para tener el mapa de Carnot de 3 variables. Cópienlo, muchachos, se corta y nos vemos el día martes. Vamos a hacer ejercicios con 3 variables, 4 variables y después ya nos ponemos a dictar las reglas de los mapas de Carnot para minimizar funciones. ¿Ya? Cópienlo, muchachos. Disculpe, ingeniero, tengo una pregunta. En el grupo estuvieron hablando de un proyecto que se iba a hacer, que vayamos haciendo grupo. ¿Hay alguna fecha o No, es durante el semestre. El durante el grupo que semestre? quiera hacer un proyecto después de que avancemos un poco más, ya comienzan a aparecer ejercicios y puede decir el grupo, nosotros queremos hacer este proyecto. Ya está bien. ¿Y de cuánto sería más o menos el grupo? ¿Hay un límite o algo? No sé.